¿Cómo funciona la ley de atracción? Desde hace unos años se ha puesto de moda la ley de atracción, sobre todo a raíz de la aparición de varios libros que hablan sobre esta ley y vamos a hacer una explicación según lo que considero que a mi entender es cómo funciona la ley de atracción. Entonces, para ello hemos tomado los estados de conciencia de una tabla de David Hawkins, que os recomiendo que leáis sus libros, que están geniales. Y aquí hemos puesto algunos de estos estados, por ejemplo, amor incondicional, paz, alegría, aceptación, miedo, culpa, apatía, etc. Entonces, estos son, digamos, estados de conciencia a nivel global. Y cada uno de ellos vibra en una sintonía, vibra en una frecuencia. Lo podemos poner esta metáfora de que cada uno de ellos vibra en una sintonía. Entonces, las personas, ¿qué ocurre? Que cada estado va a traer a un tipo de personas que van a vivir un tipo de situaciones y que van a vivir también un tipo de emociones, ¿vale? Entonces tenemos, por ejemplo, una persona que vive en paz, con este estado de conciencia de una paz interna, va a traer a un tipo de personas concretas que, digamos, que es atraído por este estado de conciencia, es decir, está el estado de conciencia global de paz, que vive en una frecuencia, y la persona, digamos, que es atraída por este campo, pero es atraída por este campo porque esa persona también vive o expresa esa emoción de la paz. Y va a vivir unas situaciones, un tipo de situaciones pacíficas y se va a juntar con un tipo de personas pacíficas. Esto es lo que se dice de Dios los cría y ellos se juntan. Y así pasa con los diferentes estados de conciencia, ¿vale? Entonces, por ejemplo, las personas que viven bajo el miedo lo que hacen es estar todo el día viendo programas de televisión que hablan de enfermedad, de muerte, etcétera. Entonces, ya ese estado de conciencia global es el que emite esa vibración, es el que emite esos programas de televisión y las personas lo ven y eso que hace que son atraídas por ese miedo, entonces se van a encontrar con personas que también viven en el miedo, van a traer situaciones también donde van a experimentar miedo y estas van a ser sus emociones, ¿vale? Entonces, la ley de atracción funciona básicamente de esta manera. Hay una frecuencia vibracional de diferentes estados. Cuanto más elevado, más nos acercamos al amor incondicional. Y las personas, digamos, son atraídas por esos estados. ¿Qué ocurre? Que muchas veces en la vida nos pone a prueba para ver si estamos preparados para el siguiente estado. Y pasa del siguiente modo. Una persona a lo mejor está vibrando en amor incondicional o en paz, o en la paz. Y lo normal durante su día a día es que viva en ese estado de armonía, de paz, de amor incondicional. Pero a veces hay personas que son atraídas durante un breve espacio de tiempo por diferentes motivos a ese estado de paz. Son atraídas a esa situación de esa persona. Y entonces ahí pueden ocurrir dos cosas, que la persona, digamos, que vibra ahí, baje un poco de nivel porque la otra persona está haciendo, digamos, como de atracción también hacia el nivel más inferior al miedo, por ejemplo, pero también puede ocurrir lo contrario, que las personas son atraídas hacia ese estado de paz. Por eso los maestros espirituales, cuando hacen encuentros o cuando se encuentran, por ejemplo, o cuando las personas viajan para ver a un maestro, realmente lo que están haciendo es querer vibrar en el mismo estado de conciencia del maestro, para vivir, digamos, como que cuando llegan allí son elevados a ese estado de conciencia, de amor incondicional o de paz, y digamos que luego, cuando vuelven a sus casas, pueden intentar mantenerlo. ¿Qué ocurre? Que la vida nos pone a prueba para ver si estamos preparados para el siguiente estado. Y entonces, muchas personas dicen, si yo estoy haciendo tanto trabajo espiritual, ¿cómo he sentido miedo, cómo he sentido culpa? Precisamente, o cómo me he relacionado con estas personas, precisamente para probarte si estás preparado para seguir vibrando en la sintonía de la paz.
por ejemplo, a nivel de relaciones, muchas personas empiezan a lo mejor en un estado de conciencia. La pareja empieza, ambas personas empiezan en un estado de conciencia concreto. Y una de ellas decide hacer trabajo espiritual, decide mejorar. ¿Qué ocurre? Que lo más normal es que la otra persona se convierta en resistencia de esa persona que decide avanzar. Y es muy frecuente que se den muchas separaciones y muchos divorcios en parejas en las cuales una de ellas ha decidido vibrar en un estado superior de conciencia. Y la otra no le quiere seguir el ritmo, no le quiere seguir digamos, la capacidad de mejorar su estado de conciencia y se convierte en resistencia. Y esto también pasa mucho en las familias, donde a lo mejor los hijos, digamos que empiezan a vibrar en estados mayores que los padres y se quieren alejar para seguir en su camino, pero no, entonces tienen muchas dificultades porque al mismo tiempo que aman a los padres, estos también se convierten en resistencia a su evolución, ¿vale? Entonces, aunque un campo de atracción nos atraiga, lo que ocurre a continuación, ¿vale? Y queramos vibrar en eso, es que la vida nos va a poner a prueba para ver si estamos preparados para vibrar en eso. Y nos va a poner a prueba donde más nos duele. Y vamos a tener que ir dejando cosas, ir dejando situaciones, ir dejando relaciones que ya no nos valen en el nuevo estado de conciencia. Y una vez que lleguemos, por ejemplo, al estado de amor incondicional o de paz, lo que va a ocurrir una vez que hemos pasado esa prueba, vamos allá, digamos, como estabilizarnos ahí. Y ya va a ser muy difícil, a partir de ese momento, que la vida nos traiga situaciones que sean muy bajas o que se acerquen personas que tengan una vibración muy baja, porque digamos que el campo de conciencia ejerce también ejerce como de atracción para las personas que vibran en ese nivel, en esa sintonía, pero ejerce también como de barrera para las personas que no vibran ahí, no se pueden acercar. Y esto es muy interesante, por ejemplo, ver lo que ocurre en situaciones de miedo global, como unas personas vibran en amor incondicional y mejoran muchísimo, y otras se siguen quedando estancadas allí en el miedo. Así que, bueno, espero que te haya gustado el vídeo, y si quieres puedes dejar algún ejemplo de tu vida donde tu evolución ha provocado que hayas tenido que dejar a personas o situaciones o trabajos que vibraban ya en una sintonía, digamos, inferior. Muchísimas gracias.